Si acaso no nos hemos conocido, mi nombre es Vidal Muñiz y tengo el privilegio de ser parte de esta comunidad en la cual el Señor nos permite servir y domingo tras domingo, y específicamente en este caso con lo que estamos hablando ya son 29 semanas que hemos navegado el libro de Romanos, y quiero pedirles que vayan ahí al capítulo número 15. Si tienen una Biblia con ustedes, abran sus Biblias en el capítulo número 15. Constantemente cuando tengo la oportunidad de hablar acerca de la palabra de Dios, trato de mencionar algunas cosas que suceden durante la semana, y para mí esta semana obviamente fue especial porque terminé la semana que fue ayer con un día bastante lluvioso, pero tuve el privilegio de casar a 2 muchachos de aquí de nuestra iglesia, y siempre que hay bodas siempre es un tiempo obviamente de experiencias motivadoras para mí, para mi familia, para la iglesia, porque si acaso tienen la oportunidad antes de irse esta mañana de aquí, de este culto, y luego cuando salen para la escuela dominical, denle una vueltecita a esta área del edificio que es en mi izquierda, y toda esa área está dedicada a lo que viene siendo la cuna, nursery, bebés. Hay un montón de bebés en esta iglesia, muchos bebés, y es una bendición que haya muchos bebés, pero a la misma vez menciono esto porque el día de ayer, teniendo la boda, me doy cuenta que vienen más en camino. Porque típicamente cuando hay bodas, ¿qué implica? Más bebés. Lo cual es bueno. Me quedan 2 por este mes de hacer, una este mes y luego otra el próximo mes. Así que vienen más bodas. Yo no sé si es el cambio de clima, que la gente se anima, no estoy seguro qué es, pero la gente anda animada en casarse y lo celebramos. Pero a la misma vez, mi semana, que típicamente así es, tuvo un contraste porque el miércoles, saliendo de el Summit, que es el entrenamiento que hacemos los miércoles, yo y mi esposa y yo y mi familia salimos rápidamente hacia un funeral, porque el papá de un amigo cercano mío falleció en estas semanas pasadas y estos días pasados, y fuimos nada más para estar con él y saludarle, obviamente porque su papá había fallecido. Entonces, estando en el servicio fúnebre y pudiendo ver algunas de las familias que se hicieron presentes, lo que tiene en particular ese servicio fúnebre, o tuvo en particular, es que este hermano o esta persona que falleció es un pastor de antaño, de muchos años de ministerio, ya avanzado de edad, y yo no pude, pero simplemente regresar a lo que he hablado anteriormente, que es el legado que se dejan, a nivel vida o a nivel matrimonio o a nivel ministerio en este caso. Y como pastor, se los comento esto, y a mis 42 años de edad, en lo cual algunos van a decir que estoy atravesando el famoso midlife crisis, la crisis de la edad media, no estoy seguro que la estoy viviendo, a lo mejor ya la pasé, a lo mejor la he vivido por 42 años, he estado en una crisis, no estoy seguro cómo está el asunto, pero el punto es el punto es que estoy ahí en el servicio fúnebre, tenemos la oportunidad de ver a la familia, de ver obviamente el cuerpo tendido, y recordé que esta generación de hombres y mujeres que están dejando el ministerio vocacionalmente como pastores, como líderes, por enfermedad, ya sea por la edad o por muerte, el reto con lo que está sucediendo, que es doloroso verlos partir, es que no hay suficientes novatos que estén entrando a reemplazarlos. La demanda es muy grande, iglesias están cerrándose por todos lados, y la cantidad de gente que está dejando la iglesia o que está dejando el ministerio, por lo que acabo de mencionar, no está siendo relativamente o proporcionalmente reemplazada por lo que viene por delante. Entonces, en mi mente, empecé a procesar lo que la palabra de Dios enseña y lo que hemos estado viendo a través de los últimos básicamente 29 semanas. Ya es el capítulo 15, ya estamos casi al final, y me hizo recordar de mi peregrinar. Algunos de ustedes conocen mi historia, algunos de ustedes no la conocen, pero fue el año de 1990, hace 25 años. Yo era talla 30, tenía pelo y era negro, y bastante pelo que tenía, pero llegué a un lugar llamado Valley Baptist Academy, la Academia Bautista del Valle en Harlingen. Y en el 90, mi entrada a este lugar tuvo que ver con una persona que era el presidente de este lugar, el cual era un líder regional, el cual inclusive esa semana platicando con miembros de esta iglesia, escuché de él, así ocasionalmente, sin yo preguntar, porque él predicó aquí hace muchos años, él ya falleció. Su nombre es Dr. Robert Smith. Y él me proporcionó una beca
Y a través de esta beca yo pude salir de Ciudad Mante, que es de donde soy originalmente, y ahí crecí toda mi vida, viví toda mi vida, y salgo a los 17 años y vengo a esta institución y paso 2 años ahí. En el 92, a través de la relación de esta escuela con la universidad, entro a otro lugar llamado East Texas Baptist University, que es una universidad bautista en el este de Texas. Pasas por Houston y 4 horas hacia arriba, allá se encuentra en esta comunidad llamada Marshall, y ahí me aviento 5 años. En el 97 salgo de ahí para casarme con mi esposa, y hemos sido obviamente marido y mujer por ya 18 años, pero en el 2000 el Señor me concede entrar ahora a lo que viene siendo mi experiencia del seminario, y entro a la universidad llamada Harding Simmons University. Menciono todo esto que estoy poniendo como mi peregrinar, porque este peregrinar que les estoy mencionando ha implicado 2 cosas, y todo esto que les menciono tiene un legado o una preparación teológica, que irónicamente, la razón por qué yo pude venir aquí, o gran manera por qué pude venir a Estados Unidos, porque vine como estudiante internacional. Yo me hice ciudadano americano hasta el 2001. Pero desde el 90 hasta el 2001 estudié como estudiante internacional. Cada año tenía que renovar mi visa como estudiante, cada año tenía que hacer eso. Entonces, al ser estudiante internacional, yo no tenía ninguna ayuda del gobierno, yo no tenía lo que se le llama financial aid, yo no tenía acceso a préstamos del gobierno para estudiar, y el Señor abrió las puertas a través de lo que se le llama la ofrenda de misiones Mary Hill Davis. Ustedes la vieron anunciada en nuestro boletín en el mes anterior, porque el mes de septiembre anualmente se recoge esta ofrenda, que es una ofrenda estatal. Todo el estado de Texas, en iglesias bautistas, cooperamos para este tipo de proyectos, el cual involucra estudiantes como su servidor. Lo que ha pasado a través de todo ese tiempo, porque obviamente esta ofrenda ha creado oportunidades, es que hoy en día tenemos, y ustedes han visto esto en algunos de nuestros pasillos, tenemos una escuela de discipulado aquí en nuestra iglesia que le llamamos The Summit. Y es donde tratamos de presentar la palabra de Dios en un contexto más estructurado, en cuestión de profundidad en la palabra de Dios, que es mucho del entrenamiento que hemos recibido a través de los años. Entonces, localmente, esta iglesia donde estamos ahora colaborando, donde somos parte de ella, que es una iglesia que siempre ha ofrendado para misiones. Hace 25 años, cuando yo llegué a Estados Unidos, obviamente no tenía la menor idea esta iglesia que 25 años después sus ofrendas a misiones iban a ser o a traer una cosecha donde un chamaco de 17 años que se estaba educando iba a servir como pastor aquí. Y ahora como pastor, y después de esa trayectoria, el Señor me permite ahora poder transferir esta información o este conocimiento o esta experiencia en generaciones de hombres y mujeres que probablemente nunca conocieron o van a conocer los hombres que yo tuve la oportunidad de conocer o que me bendijeron. Porque cuando escuchaba de este hermano Dr. Robert Smith, que es el presidente de la academia en Harlingen, cuando me trajo o cuando me abrió las puertas, algunas personas, muy poquitas, recuerdan quién es él. Y lo recuerdan de cuando estaba aquí, pero él, porque predicó, pero él falleció ya hace varios años, entonces no van a recordar quién es él. El año pasado, ustedes recuerdan, estuvo aquí un hermano llamado Dr. Bob Utley. Él es uno de mis maestros de la universidad, el cual, otra vez, ya son personas que están avanzando en edad y que eventualmente, obviamente, no van a estar aquí por siempre. Otra de las cosas que el Señor me ha concedido hacer, y es por eso que tengo esta urgencia, por la trayectoria que el Señor me ha concedido vivir, es que me ha concedido estar en diferentes partes del mundo. Y esta pasión que tengo por enseñar la palabra, por predicar la palabra de Dios, tiene que ver, cada ruedita simboliza un país donde el Señor me ha permitido estar, que tiene que ver con seminarios, con iglesias, donde he podido predicar el Evangelio. Entonces, cuando yo transito estos últimos 25 años, y especialmente el Señor me da la oportunidad de estudiar en lugares donde me siento privilegiado de ser parte de ellos. En los últimos años he atravesado problemas de salud severos en mi salud física, entonces a veces veo mi salud cuestionada y eso crea en mí una urgencia de hacer esto aún con más intensidad, porque mi visión ha sido obstaculizada grandemente y batallo mucho para ello. Entonces, en mi mente, mi lógica, esa es mi lógica, simplemente digo yo, ok, no estoy seguro cuánto tiempo más voy a poder hacer esto, así es que tengo que aprovechar lo más que pueda de la responsabilidad que Dios ha puesto en mi vida para hacer esto. Ahora, ¿a dónde voy con esto y por qué narro todo esto
a ustedes antes de leer la palabra de Dios es porque la tendencia es enfocarse en la persona que recibió la beca, o la tendencia es enfocarse en las instituciones donde la persona fue y estudió. Pero lo que quiero que nos enfoquemos esta mañana es en quién proporcionó esta bendición. Y en este caso es una ofrenda de misiones. Estos recursos fueron canalizados a través de líderes o a través de iglesias y se los proporcionaron a personas como a mí y a muchos otros. A muchos otros. Cuando pensamos en la relación con Dios, la tendencia es pensar en el que recibió la bendición en lugar del que proporciona la bendición. No he mencionado mi historia para que ustedes vean que yo me eduqué o lo que he hecho. Eso no es el punto. El punto es cómo Dios ha provisto. Dios ha sido fiel y Dios, estando yo, otra vez, crecí en un área de México donde nunca había estado en la frontera, hasta que yo vine a Estados Unidos a estudiar mi primera interacción con la frontera. Nunca, no tenía yo literalmente no tenía ninguna intención de venir a Estados Unidos. Nunca soñé con Estados Unidos, no me atraía a Estados Unidos, no sabía nada de Estados Unidos y el Señor orquesta las cosas de tal manera que aparezco y se presenta la oportunidad y aquí aparezco y de ahí empieza todo este peregrinar. Pero el punto es la provisión de Dios. Entonces, en el contexto de Pablo, hablando del capítulo 15, todo el libro de Romanos, es literalmente esta gracia que ha sido dada, donde la iglesia en Roma, porque se enfocaron en el individuo, se enfocaron en la institución en lugar del proveedor, empezaron conflictos. Si cada vez que te enfocas en el individuo, cada vez que te empiezas a dar crédito a ti mismo, cada vez que empiezas a razonar las cosas por tus filtros o por tus lentes culturales o experiencias previas, probablemente va a empezar un poquito de calamidad o conflicto en ello. Por eso es que quiero que vean lo siguiente. Aquí es donde el apóstol Pablo nos lleva al capítulo número 15. Y nos dice lo siguiente, versículo número 7, dice: por tanto, basado en todo lo que hemos hablado por las últimas 28 semanas, esta semana 29, dice: acéptense mutuamente. En conclusión de todo lo que hemos dicho, acéptense mutuamente. De tal manera que esta aceptación o esto de recibirse o de abrazarse o de tomarse mutuamente tiene que ser no porque se llevan bien, no porque finalmente ya se perdonaron, no porque finalmente ya les cayó el 20, no porque ahora finalmente se han arrepentido, ya no quieren tener más problemas, ya no quieren continuar los problemas. Está diciendo la razón es porque como Cristo los aceptó a ustedes para la gloria de Dios. Entonces, en sus hojitas quiero que vean esto. El punto aquí no está en el aceptado, está en el que acepta. La razón por qué tenemos que aceptarnos mutuamente es porque Dios, cuando no tenía que aceptarnos, Él nos aceptó. Dios, cuando habíamos hecho cosas o nos habíamos convertido en enemigos de Él, nos llamó amigos. Dios, cuando literalmente le habíamos cometido ante él lo que se le llama una traición cósmica, Él proveyó la manera de reconciliar nuestra vida para con Él. Entonces, basado en eso, es que Pablo nos dice: no pongan el enfoque en el aceptado, pongan el enfoque en el que acepta. Ahora, esto es importante porque el contexto de la Biblia, de donde está escrito este pasaje, quién lo escribe y quién lo recibe, es un contexto donde hay judíos convertidos y hay gentiles convertidos. Y cada grupo, dentro de la misma iglesia, ambos han sido convertidos por el Evangelio, ¿sí? Ambos han tomado la esencia del Evangelio, han tomado las enseñanzas de Jesús, han creído en Cristo, pero el problema es que lo que han creído lo están interpretando de acuerdo a lo que ellos piensan, convenencieramente para afirmar su propia agenda. Y eso es lo que causa el conflicto. Entonces, en este caso, esta cuestión de aceptación, cada grupo lo ve dentro de su perspectiva o su trasfondo. Y Pablo está diciendo: no pueden hacer eso. Si van a abrazar lo que Cristo dijo, tienen que abrazar lo que Cristo implicó de lo que dijo. Piensa por un momento. Si van a creer en lo que Cristo dijo, tienen que también creer lo que Cristo implicó o lo que quiso decir con lo que dijo. Y en este caso, una vez más, la razón que tenemos que aceptarnos es porque hemos sido aceptados en Cristo para con Dios, y a través de su aceptación es que ahora tenemos que aceptarnos unos a otros. Esta gente está viviendo completamente en división, y lo hemos visto ya por varias semanas. Entonces, a raíz de ello, vean lo que dice el versículo número 8. Y el versículo 8 dice: les digo que Cristo, que les hizo aceptos, se hizo, ¿qué cosa?
En otras palabras, hubo un precio que pagar para que tú fueras aceptado en el Padre. Una vez más, hubo un precio que pagar para que tú y yo, si es que ya hemos recibido a Cristo, hayamos sido aceptados por el Padre. ¿Cuál fue el precio a pagar? Es que Cristo se hizo servidor, y la palabra judío realmente es la palabra ley. Se hizo servidor de la ley. En otras palabras, lo que Cristo hizo es que Cristo tomó lo que Dios nos había dado, y esto lo ilustré la semana pasada. Él nos dio la ley, que viene siendo esto como representación, porque representa la tabla de medida o la línea de medida, la regla con la cual el hombre es medido y un día va a ser juzgado, ¿sí? En el lenguaje de la palabra de Dios son los 10 mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, en fin, todo eso. Entonces, Dios nos da su tabla de medida. Y yo se los expliqué la semana pasada, cuando Dios nos da su ley, su palabra, que es inmovible, que es inmutable, nunca cambia, no nos la dio para que la ejerciéramos. Él nos la dio como un diagnóstico para darnos cuenta que no podemos ejercerla. ¿Ok? Entonces, a raíz de que no podemos ejercerla, lo que hizo la ley es que literalmente se convirtió en un peso para nosotros, donde nos recordaba de nuestras faltas. Pero por la misericordia de Dios, esta misma ley fue dada no para que la cargáramos, no para que la ejerciéramos, fue dada para que nos apuntara hacia la persona que eventualmente vendría a hacerla o a realizarla. Y por eso dice la Biblia que Cristo se hizo servidor de la ley. Porque Cristo lo que hizo con su vida perfecta, con su nacimiento virginal, su nacimiento sin pecado, Cristo lo que hizo es que Él tomó la ley y Él literalmente la cargó, la cumplió, lo cual implica que al final de este cumplimiento, porque ese es el propósito de la ley, mostrarnos que no podemos hacerla. Y no podemos hacerla o no podíamos realizarla porque nosotros existe esa división que nos separa, que nos desconecta de Dios, que es el pecado. Entonces, eventualmente Cristo lo que termina haciendo en la cruz, a través de su vida perfecta, es que Él se hace pecado. Y se hace pecado para que el precio de la ley, para que lo que la ley había dictaminado como el precio a pagar, se cumpliese. Y la deuda fue completamente resuelta, completamente pagada. Entonces, cuando Pablo está diciendo que les digo que Cristo se hizo servidor de los judíos para demostrar ¿qué cosa? Demostrar no que la merecían, simplemente sí, aquí está el punto otra vez. Dios nos da la ley no para que la ejerciéramos, es para que nos diéramos cuenta que no la podemos ejercer. Y al momento que nos damos cuenta que no podemos, ¿sí?, nos damos cuenta que está apuntando hacia alguien que la va a hacer. Por favor, escuchen lo que voy a decir. Toda persona que trata de medirse con la ley va a terminar viendo al prójimo y va a justificar su vida basado en lo que el prójimo hace mal. Y entonces es donde creamos esa división. Sí, lo que Pablo está diciendo cuando habla acerca de cómo Cristo fue un servidor de la ley, es que Cristo se emparejó con la ley, Cristo la cumplió, y Cristo literalmente ahora nos da la habilidad, por favor escuchen esto, la habilidad ahora sí de cumplirla. Entonces la ley tiene que cumplirse, lo que no podemos hacer es cumplirla por nosotros mismos. En otras palabras, los 10 mandamientos siguen siendo efectivos, tienen relevancia hoy en día. La única diferencia es que no lo hagamos por nosotros mismos, porque cuando nosotros tratamos de hacer las cosas por nosotros mismos, escuchen esto, simplemente terminamos creando esta división, de tal manera que él dice, el propósito de todo eso es para demostrar que Dios es fiel, no que ustedes son fieles, no que ustedes pueden, no que ustedes son muy buenos, no que ustedes son muy capaces, no que ustedes ya pasaron por universidades y seminarios y ustedes son, no, está diciendo, es la fidelidad de Dios, con el propósito de confirmar, ¿qué cosa? ¿Vas a confirmar qué cosa? No tus necesidades, no que Dios suple lo que tú necesitas, no que si lo buscas Dios va a hacer lo que tú deseas. Todo lo que va a confirmar es lo que Dios siempre, escuchen esto, aún antes de darnos la ley, Él tenía en mente. Por favor, escúchenme. Dios tenía en mente algo desde el principio. Y esto le llamamos Génesis capítulo número 12, que es donde Dios escoge a un hombre, a un sacerdote pagano llamado Abraham. Y este hombre, Dios le habla y le dice así, simplemente se le aparece y le dice, Abraham, te he escogido a ti para que a través de ti y de tu esposa, que es
En inglés se usa la palabra barren, que tiene que ver con la esterilidad. No puede concebir, Sara no puede concebir. Yo voy a darte un hijo. Y este hijo, ¿qué va a hacer? Va a producir una familia. ¿Y esta familia qué va a hacer? Va a producir una nación. Y de esta nación un día va a salir una simiente. De la simiente viene un Salvador. Su nombre es Cristo. Porque a través de ti, Abraham, a través de tu hijo, a través de la familia de tu hijo, a través de la nación que viene de la familia de tu hijo, viene un Salvador que al final va a redimir el mundo. Entonces, antes de que Dios diera la ley, Dios ya tenía cosas en mente. Son las promesas hechas a los patriarcas. Entonces, el enfoque de esto en sus hojitas es simplemente lo siguiente. Es entender que la tarea del que acepta tiene que ser la tarea también del aceptado. Una vez más, la tarea, la meta, lo que él tenía en mente tiene que ser nuestra tarea o lo que tengamos en mente. Voy a decirlo una vez más. El propósito de escoger a Abraham no fue para ser VIP. No es porque Abraham era mejor. Si ustedes ven la historia de Abraham, Abraham es un mentiroso, Abraham es un cobarde. Cuando va a Egipto, le dice a su esposa, hey, vamos a decir que tú eres mi ¿qué? Mi hermana, no mi esposa. Sí, Abraham inclusive tan pronto recibe la palabra de Dios de esta promesa, ¿qué es lo que hace? Va y se acuesta con la sierva de su esposa y produce un bebé llamado, ¿alguien sabe el nombre? Ismael, que hoy en día es donde viene toda esa generación de los árabes. ¿Sí? Entonces Abraham literalmente tiene dos simientes. Tiene la simiente de Ismael, que hoy en día son los que reclaman ese derecho, lo cual lo conocemos como la religión musulmana. Y por otro lado tiene ahora el prometido de Dios, que es Isaac, y de ahí viene esta cultura judía. Entonces, si ustedes ven a Abraham no califica realmente para ser el precursor, para ser el padre de la fe. Mas sin embargo, escuchen esto, la tarea inmovible del Padre tiene que ser adoptada por todo aquel que ha sido aceptado. Esta mañana, si tú vienes o has venido a Cristo, escuchen lo que te voy a decir, realmente lo que implica ser salvo es que ahora lo que para el Padre es importante para mí. No es más, lo que para el Padre es importante para mí. De tal manera que vean lo que dice aquí. Versículo número 9. Estas promesas de los patriarcas, escuchen eso. Las promesas de los patriarcas es para que ¿quién? ¿Para quién? Los gentiles. Escuchen, es algo muy difícil que la iglesia en Roma está leyendo. Porque la iglesia en Roma seguía pensando que la salvación era nada más para ellos. Que si Dios me ha salvado a mí, Dios me ha bendecido a mí, es para mí simplemente. Por eso inclusive proyectos como el que estamos promoviendo tiene que ver con esto. De que al final de la historia, la razón por qué Dios ha puesto a mi cargo, me ha depositado y me ha confiado recursos, ya sea mi salud, ya sea mis fuerzas, ya sea mi inteligencia, ya sea una casa, ya sea un carro en el cual vine ahorita, ya sea hijos, no es para mi beneplácito simplemente, es para bendecir a otros. ¿Sí? Esa es la razón. Ustedes están aquí esta mañana porque alguien dio en el pasado, alguien sacrificó, alguien entregó, alguien antes que naciéramos pensó en que un día una generación como nosotros vamos a necesitar una iglesia. Y alguien en nuestra familia, alguien en lugar de divorciarse se quedaron casados para poder dar ese hogar a nosotros. Y si me explico, siempre ha sido el producto de algo que está sucediendo. De tal manera que dice, para que los gentiles glorifiquen a Dios por sí, es la compasión de Dios. En otras palabras, aquí está la ironía del asunto. Esto que parece ser muy rígido y muy difícil de llevar a cabo, esto que parece ser condenación, porque lo es, la ley condena, la ley me marca mis errores, la ley es como un diagnóstico, ¿sí? Cuando vas al doctor y no quieres escuchar el diagnóstico y prefieres no ir al doctor para que no te diga que necesitas perder peso, ¿verdad? Prefieres ir al doctor para que no te diga que hay que cambiar la dieta. Prefieres ir al doctor para que no te diga que el corazón está por explotar. Entonces, queremos evitar el diagnóstico, escuchen esto. Ese diagnóstico que al principio fue para literalmente matarnos, porque la Biblia dice que el alma que pecare esa también morirá, fue traducido en Cristo como compasión. De tal manera que ahora de esa compasión dice el Señor como está escrito. Y aquí le está recordando Pablo acerca de dónde viene todo este mensaje. Antiguo Testamento. Por eso te alabaré entre las naciones. Y cuando habla acerca de te alabaré, literalmente está incluyendo gentiles. Y voy a cantar salmos a tu nombre. En sus hojitas
Quiero que vean esto porque aquí es donde necesitamos entender esto. Ese carácter compasivo de Dios con el cual nos redimió es el carácter que tiene que ser desarrollado en nosotros. Escúchenme bien, por favor, hermanos. El mandato de Dios no es que nos toleremos, es que nos amemos. Y yo sé que esta mañana tú sigues argumentando en tu vida porque no lo puedes amar otra vez. Yo sé que en tu mente tú estás argumentando y diciendo es que es muy difícil porque la última vez que la amé, me traicionó. Cada vez que bajo la guardia abusa de mí o se aprovecha de la situación. No sé si puedo confiar en ella o en él otra vez. Yo lo entiendo eso, pero la realidad es esta. La realidad es que el Dios que tiene un carácter, una esencia inmovible, es el que se ha mantenido firme a través de la historia del pueblo de Dios, en sus momentos más deplorables, más rebeldes. Es el mismo Dios que ha sido fiel a nosotros. Entonces, nuestro llamado es literalmente el poder perdonar a los demás. Es el llamado a poder aceptar a los demás, porque Él nos ha hecho aceptos a través de Cristo Jesús. Él concluye la conversación de esta manera. Los siguientes versículos 10, 11 y 12 son recordatorios, porque Él lo que va a hacer simplemente va a traer el Antiguo Testamento. Y vean lo que dice. Dice Pablo, en otro pasaje dice, alégrense naciones con el pueblo de Dios. Cuando habla de naciones está implicando ¿qué? Gentiles, no judíos. Versículo 11 está diciendo, alaben al Señor, ¿qué cosa? Naciones todas, no nada más judíos. Pueblos todos, cántenle, ¿qué cosas? Entonces tenemos que entender que el Señor está creando un movimiento donde está brindando a todos a que le alaben solamente a Él. Versículo número 12. A su vez Isaías también afirma y dice, brotará la raíz de Isaí, hablando de Jesús, la raíz de Isaí, el que se levantará, ¿para qué cosa? Gobernar a judíos y a gentiles. Va a gobernar a aquellos que ustedes piensan que no son gobernables. Va a gobernar, va a reinar sobre aquellos que ustedes piensan que no merecen una oportunidad. Y en los pueblos que dice, pondrá ¿qué cosa? La palabra esperanza, se los he dicho anteriormente, la palabra esperanza es la esperanza certidumbre. La palabra esperanza no es nada más deseando que ojalá sucedan las cosas. Sí, mucha gente tenía la esperanza que el huracán Patricia bajara de categoría 5 a categoría 3, categoría 2. Esa es una esperanza, es lo que en inglés se le llama wishful thinking. Ojalá la cosa cambie, pero nadie sabía con certeza cómo iba a amanecer el sábado en la mañana, ¿verdad? Sobre todo en esas áreas de Guadalajara, de Colima, cómo iba a entrar ese huracán. Eso no es lo que está diciendo el Señor. Él está diciendo a las naciones enteras, Él va a traer certidumbre. ¿Qué tipo de certidumbre? Versículo 13, y aquí es donde tenemos que concluir la conversación. Esa es la certidumbre. La certidumbre, la esperanza, la certeza de las cosas, es que este Dios de certidumbre, a judíos y a no judíos, Él los llene, no parcial, no circunstancial, no momentánea, pero de toda, ¿qué cosa? Toda alegría y toda paz. Por favor, escúchenme. Si Pablo hubiera sido un predicador del mensaje de la prosperidad, Pablo hubiera dicho esto: que el Dios de la esperanza los llene de un mejoramiento de circunstancias, de un cambio económico, que el Señor les dé simplemente en abundancia. Él no está diciendo eso. Él no está diciendo que la situación va a cambiar. Él no está prometiendo que simplemente si tú confías en Dios, todo tiene que cambiar. La persona tiene que sanar. El matrimonio tiene que restaurarse. Todo lo que está diciendo es que en medio de la carencia, en medio de la enfermedad, en medio de la división, en medio de la calamidad, en medio de momentos caóticos, dice, Él te va a llenar ¿de qué cosa? De alegría y de paz. Es todo lo que te va a dar. ¿Que puede cambiar la situación? Sí la puede cambiar, pero déjenme decirles una cosa, escuchen lo que voy a decir. Si ustedes y yo podemos ser llenos de la alegría y la paz, ¿cuántos de ustedes saben que la alegría y la paz, especialmente la paz, pero también la alegría, no pueden ser fingidas? ¿Sí saben eso o no saben eso? ¿Sí saben que la paz y la alegría no pueden ser fingidas? No, podemos fingirlo en Facebook. En Facebook podemos fingir cosas, ¿verdad? Porque típicamente ponemos las fotos donde ¿qué? El ángulo que salimos nos gusta, ¿verdad? No ponemos todas las fotos en Facebook. Y siempre ponemos caritas para ilustrar lo que... Sí, pero honestamente, la paz y la alegría especialmente no pueden ser fingidas en medio de la tormenta.
¿Verdad? Por favor, escuchen lo que voy a decir. Vean cómo Dios va a cambiar la circunstancia. ¿Cómo? Cambiándome a mí. Porque si yo cambio, y mi cambio es para abundar y para ser lleno de toda alegría y de toda paz, yo voy a ser una persona diferente. Yo argumentaría esta mañana que si yo puedo ser la persona que puedo estar lleno de alegría y lleno de paz en medio del caos, es literalmente el mensaje más claro del Evangelio. Si yo puedo ver mi matrimonio en medio del caos que estoy viviendo, y mis hijos pueden atestiguar en la intimidad del hogar de ver mi alegría y ver mi paz, es la mejor educación para que cuando nuestros hijos enfrenten sus caos, sus problemas, ¿cómo van a reaccionar? ¿De qué se van a acordar? No tengo tiempo para explicar esto, pero ustedes recuerdan así rápidamente la historia de, en este caso, cuando entre los hijos de Jacob, y hay una reconciliación entre los hijos de Isaac, entre Jacob y Esaú, y se reconcilian finalmente. ¿Recuerdan esa experiencia de reconciliación entre los hijos de Isaac y se reconcilian? Isaac va a tener 12 hijos y más adelante pasa el tiempo y ahora José, uno de los 12, tiene que reconciliarse con sus hermanos. Yo estoy convencido que la experiencia de José perdonar a sus 11 hermanos y reconciliarlos, que es el nacimiento de la nación en Egipto, después se hacen esclavos y crece el asunto y sucede el éxodo, viene de la enseñanza que tuvo cuando vio a su padre y a su tío reconciliarse. Eso es lo que yo veo en la Biblia. No lo dice así la Biblia, yo simplemente lo veo ahí. Yo lo leo y digo, esto tiene que ser literalmente discipulado en el hogar. De tal manera que dice, vean esto, somos llenos de toda alegría, somos llenos de toda paz. ¿Ustedes qué hacen? ¿Se quejan? ¿Qué hacen? ¿Oran mucho? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Ustedes que tienen la habilidad de tener fe, de creer. Para que ahora, escuchen eso, para que ahora rebosen de esa certidumbre. ¿Por medio de qué cosa? Del poder del Espíritu Santo. Hermanos, la invitación es bien sencilla esta mañana. Si esta mañana tú nunca has aceptado a Cristo y tomas ese paso de fe a aceptar a Cristo, escucha lo que te voy a decir. Si tú decides aceptar a Cristo esta mañana, es para que te mantengas fiel a Él. No lo aceptas para que Él cambie tus circunstancias. Porque si Él te cambia a ti, escuchen esto, si Él te cambia a ti, Él cambia circunstancias. Las circunstancias cambian cuando yo cambio. Las circunstancias cambian cuando yo soy renovado en mi entendimiento, en mis sentimientos. Venir a Cristo es un cambio de circunstancias porque Él te ha cambiado a ti. No porque la cambió a ella, no porque lo cambió a él, no porque cambió la economía, no porque cambió al presidente Obama o cambió, ¿sí me explico?, la situación en México. Literalmente el cambio inicia en mí porque ahora yo entiendo que fe depositada en el que acepta, es fidelidad de parte del que ha sido aceptado. Esta persona que mencioné al principio, llamado Dr. Smith, el cual obviamente me permitió venir a Estados Unidos a través de una beca que él proporcionó. Este hombre sirvió como director de misiones allá en los 60s. Y en los 60s hubo un hombre en Monterrey que fue parte del ministerio de la primera iglesia bautista en Monterrey, allá en los 60s, que tenía 2 niñas chiquitas, entre los 2 años y 1 año de edad, 2 chamacas. Y por cierta razón, que hasta la fecha no lo alcanzo a entender, pero el Señor lo llama y él decide seguir y se va a pastorear la iglesia de Ciudad Mante. Y allá en los 60s, Dr. Smith, él venía siendo aquí director de misiones y él venía y pasaba rumbo a las Huastecas. Y en su viaje a las Huastecas, ¿alguien sabe los Huastecas? En San Luis Potosí, toda esa área. Tamazunchale. En su viaje, él pasaba por Ciudad Mante y veía a este pastor con niñas chiquitas. Y él venía a alentar a este pastor, él venía a bendecir estas familias. Y en esta ocasión este pastor, otra vez en los 60s, trabajando duro, pasan 18 años. Y después de 18 años, en los 80s, por ahí más o menos, al final de los 80s, ese pastor junto con su familia son movidos a Brownsville. La hija menor de ese pastor se convirtió en mi esposa un día. Y la conversación entre ese pastor, que es mi suegro ahora, y Dr. Smith, eventualmente creó la beca con la cual yo llegué a Estados Unidos. Y 25 años después, como dijeron en Estados Unidos, voilà, aquí estamos. Porque alguien entendió el concepto de fidelidad. Alguien entendió que si voy a poner mi confianza en Dios, no es para que Él simplemente haga lo que yo deseo, es para yo actuar en fidelidad. Yo no sé si esta mañana algunos de nosotros estamos en este lugar porque sabemos que tenemos que ser fieles y estamos batallando.
y estamos batallando para ser fieles. Yo no sé si esta mañana estamos aquí porque si algo nuestro espíritu anhela y nuestro corazón desea es un matrimonio con fidelidad, hijos que sean fieles, una cultura que no sea tan, si llueve que no lleva tanto, porque luego es un relajo, ¿verdad? Queremos consistencia en eso. Escuchen lo que les voy a decir, por favor. Hay un Dios que su carácter es inmutable, su vida nunca cambia. Tú fuiste creado para esta vida de consistencia porque Dios es constante. Algunos de ustedes vienen de trasfondos donde han estado en la iglesia por muchos años y son el producto de esta consistencia, pero escuchen lo que les voy a decir, por favor. Esta consistencia, esta fidelidad tiene que estar basada en la habilidad que tiene Dios y solamente Dios de preservarnos. No puedes llegar al punto de decir, yo estoy aquí, tengo 15, 20, 25 años de casado porque yo soy bueno, porque yo soy mejor, porque yo puedo, porque yo ya estudié, porque yo sé. No, la razón que la nación de Israel existe hasta este momento. En el Medio Oriente hay un pueblo, hay un grupo de hombres y mujeres llamados Nación de Israel. Están regados por todo el mundo, pero específicamente en cuestión geográfica no es porque Israel ha sido fiel. Si algo conocemos de Israel o de los israelitas es que son extremadamente infieles. La razón es porque el Dios de la Biblia les ha preservado. Esa es la razón. Es por gracia, es por su misericordia. Entonces, yo esta mañana quiero que, si tú ya conoces de Cristo, tienes que sentirte así como que, ok, entonces el Señor preserva. Y si el Señor preserva, eso me llama a mí a ser fiel. Porque si tú esta mañana estás aquí y no te has mantenido fiel, la razón es porque no has conocido al Dios que preserva. Esa es la razón, no conoces de Cristo. Entonces la invitación primeramente es que conozcas ese Dios que es fiel y que ha sido fiel. Tal vez esta mañana estás aquí porque conoces lo que es infidelidad, porque alguien te traicionó, porque alguien es difícil de confiar otra vez y otra vez. El dolor es sincero. Si alguien conoce la traición es Dios. Cristo fue traicionado. Pero el punto de la historia es que tenemos que aceptarnos unos a otros, no porque eso da seguridad de relación, es porque la relación mutua es el producto de conocer al Dios que preserva. Inclinen su rostro por un momento. Es un tiempo en el cual tenemos pocos minutos disponibles y necesitamos hacer un llamado simplemente a conocer a este Dios de la Biblia, el Dios que te ha preservado, el Dios que te ha dado la oportunidad de estar ante su presencia esta mañana. Padre, si hubiese alguien en este lugar, Señor, que aún no ha entregado su vida al Dios de preservación, que es un Dios de fidelidad, en el nombre de Cristo, quiero suplicarte que tu Espíritu Santo penetre. Conforme oramos esta mañana, si alguien, nadie está viendo alrededor, si alguien esta mañana tiene un deseo de conocer la fidelidad de Dios, yo quiero invitarte a que nadie está viendo alrededor, simplemente levantes tu mano ahí donde estás y digas, yo quiero conocer al Dios de fidelidad. Mano alta, simplemente por un momento, Dios te bendiga, gracias a Dios, Dios te bendiga. ¿Alguien más? Dios te bendiga, gracias al Señor. Tal vez esta mañana tú estás aquí y tú dices, yo todo lo que he conocido ha sido infidelidad. Es bien difícil confiar. La economía, hijo, es su mecha, está difícil la situación y no sé ni cómo moverme aquí en este momento. Yo quiero invitarte a que conozcas y entregues tu vida al Dios de fidelidad, al Dios que te preserva. Tal vez esta mañana tus hijos necesitan conocer esa fidelidad de parte de Dios, el Dios de preservación. Y quiero que esta mañana simplemente los eleves en oración y le digas al Padre, Señor, en medio de un mundo en el cual las relaciones interpersonales son irreversibles, tenemos que relacionarnos. Padre, estamos cansados en un momento dado de no tener estabilidad y queremos invitarte a que en el nombre de Jesús tú vengas a hacer lo imposible.